ustedes ya en este Café con Leche, los que nos dejaron, lo que nos quedó de Café con Leche. Es nada. En esta otra entrega de Boreal Televisión a través de sus canales 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, la plataforma del Grupo de Comunicaciones Medrano en las 14 provincias, todos los cables municipales a quienes damos un abrazo fuerte desde aquí, desde el centro y el corazón de la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Y por supuesto viene la recomendación de don Ramón Cabral de la Torre, el poeta querido de este programa. Gracias por el piropo. Almacén El Salvador, más que una tienda, una multitienda para el exigente gusto de gente como usted. Vaya y compre ropa de calidad, precios incomparables, miscelánea, bisutería, efectos para el hogar, pero sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle. Almacén El Salvador, salvando los precios en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao, hoy Parque Central. Continuamos con el programa. Sí, mira, yo quiero dos cosas. Quedaron cosas inconclusas. Sí, yo quiero aclarar algo porque... Incluyendo la interrupción mía desde hace 42 minutos, ¿verdad? No, Sí, pero ya tú dejémoslo ahí. No, pero ya tú Y el renunciaste. resabio tuyo. Yo no voy a hablar de, porque ya a esta hora no voy a tocar el tema de Joaquín Balaguer. Yo le voy ahorita a decir 4 cosas para que ustedes se lo guarden como tarea y vamos a tocarlo cualquier otro día. Porque Sí. ya a esta hora no. El público que quiere, no quiere ver, ya no está ahí. No, pero no solo eso, sino que ya tú renunciaste a retomarlo en el aire. No, yo no lo que renuncié quiero, en el aire. Yo dije, sigan ustedes que no dejan que hablen los otros. quiero dos cosas. Reiterar mi saludo, mi felicitación a los habitantes de Neiva, que están celebrando en el día de hoy sus patronales. Hoy y el fin de semana. Uva por un tubo. Uva por un tubo en Neiva hoy y el fin de semana. Y lo otro es que yo planteé que un análisis críticamente objetivo podría solamente hacerlo la posteridad. ¿Por qué razón? Porque no tiene intereses y solamente le interesa la verdad. Pero cuando tú eres testigo, has vivido en la época en que han ocurrido los hechos históricos, tú tienes una posición tomada. Yo vengo de la Guerra Fría, mi juventud yo la pasé en la Guerra Fría, que era en contra del yanquibalaguerismo. Entonces yo no puedo con tanta facilidad hacer un juicio objetivo porque la carga de maní se me va a ir para un lado. Ahora vendrán mis tataranietos que no eran anti-yanquibalagueristas y podrán hacer un juicio objetivo. Eso no significa lo que interpretó Atahualpa, que no se discuta. Es imposible que no se discuta y que salga a relucir la posición de cada uno, aunque sea dentro de los intereses. Lo que digo es que es muy difícil que podamos ser objetivos, porque tenemos una posición. Yo le voy a dejar para que ustedes organicen su objetividad esta tarea, porque no lo voy a tocar más aquí, porque ya esto no es hora. Yo le voy a dar esta tarea. Joaquín Balaguer gana las elecciones de 1966 y llega al país en el momento más intenso de la Guerra Fría. Léase el problema de Cuba al lado nuestro, que en ese momento estaba exportando revoluciones. Y el peligro de Cuba para los norteamericanos, que son nuestros ejes tutelares, era muy grave. Joaquín Balaguer llega en esa circunstancia internacional. ¿Y qué encuentra como estamentos de apoyo de un gobierno en el país? Unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional divididas de la dictadura, que no conocían otro método que no fuera la represión o la muerte. Oigan esto. Y él no podía coger ni la policía ni las Fuerzas Armadas y limpiarla de un golpe porque no tenía el sostén del poder. Y no podía hacerlo, porque tenían tanta fuerza y tanto poder que podían desplazarlo de la presidencia de la República. Entonces había que jugar, para que ustedes, se lo estoy dejando de tarea, para que ustedes vean con qué elementos había que enfrentarse. Ahora, estaba también una oposición sensata, pero una oposición rabiosa. Y aparte de lo rabioso, había una izquierda, como dice este señor aquí al lado, levantisca, armada, que quería deponer el gobierno por la fuerza de las armas y contaba con la ayuda de Cuba. En todo este entorno es que Joaquín Balaguer empieza a gobernar y empieza a desmontar esas estructuras que no se hacían en 1, 2 o 3 años, señores. Esas fuerzas militares y esas fuerzas policiales en las que descansaba el sostén del poder tenían fuerzas incontrolables. Joaquín Balaguer tuvo que
recibir sobre su figura un caudal enorme de violaciones a los derechos humanos por actitud que era propia de esas Fuerzas Armadas y de esa Policía Nacional que venía de la dictadura. Y ese baldón él lo ha tenido que recibir porque él le tocó jugar con ese entorno. En un momento en que hay más policías muertos que izquierdistas muertos, y hay otra cosa. Las propias izquierdas levantiscas estaban divididas entre sí y utilizaban el método de la muerte para resolver sus problemas. Entonces, se mataban entre ellos y acusaban a Joaquín Balaguer de haber matado a ese izquierdista. Pero se mataban, hay más muertos de la izquierda entre ellos mismos que lo que ocasionó el régimen del doctor Balaguer. Si quieren, averígüense lo del Moreno y lo de Miriam Pineda, ¿verdad? Averígüense. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, Ramón, espérate. Lo que yo quiero que ustedes, porque ya ustedes no me están escuchando. No, yo te estoy... Averigüen, yo también. sopesen, no para hoy, sopesen lo difícil para un gobernante manejarse y tratar de sacar el país adelante en términos democráticos en ese entorno. Lo difícil, y casi lo imposible que era. Lo imposible. Don Juan pudo haber roto en un momento el golpe de Estado, pero se dio cuenta de que las fuerzas incontrolables que habían ahí le iban a impedir gobernar. Y por eso no se puede culpar a don Juan. Es que la situación era terrible. Ese es un aspecto de la historia que lo han juzgado mal, que él no fue valiente, no, que lo pudo evitar. Que lo pudo evitar ¿cómo? Que colocaba a Fernández Domínguez y todo el tropel de generales y de militares que habían ahí con influencia de las Fuerzas Armadas mataban a Fernández Domínguez en 5 minutos. Y mataban a Juan Bosch. Es que, señores, hay que colocarse en el contexto histórico para saber qué tuvo que hacer Joaquín Balaguer. Eso no justifica ni la represión, ni justifica las muertes. Hubo grupos incontrolables en las Fuerzas Armadas, hubo grupos propiciados por la política. Todo eso, señores, por el entorno. Ahora, Joaquín Balaguer volvió en el 1986 y gobernó 10 años sin una sola violación a los derechos humanos, sin un solo programa cerrado. Había que ver también que las fuerzas de la dictadura en los 12 años callaban cualquier disensión, cualquier programa, porque esa era la costumbre. Pero Joaquín Balaguer tenía que manejarse con esas fuerzas. Es que no tenía otras. Y tenía que jugar a equilibrarla entre ellas mismas, porque estaban divididas. Era una situación terrible. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que es muy bueno, como dice Atahualpa, juzgar al boxeador desde los asientos y no sentarse en la esquina a saber cómo le están dando los golpes. A esa es la tarea que yo les quiero dejar a ustedes. Y que la vean en términos desapasionados. Desapasionados. Joaquín Balaguer tuvo mucho de culpa con la desinstitucionalidad. Tuvo mucho de culpa con el continuismo, si se quiere. Tuvo mucho de culpa con muchas cosas que él quizás ordenó. Pero usted puede estar seguro que le cayeron encima. A él le tocó como gobernante ese baldón histórico. Juan Sebastián, ¿le tocó? Y era necesario, por ejemplo, querer perpetuarse en el poder para hacer ese favor a la patria. O sea, mira, yo no sé si 12 años y no siguió porque en el 78 el país dijo no más Balaguer. Perdón, incluí la palabra continuismo en la crítica que le hice. Ahora, la pregunta es, ¿podría algún sustituto del doctor Balaguer sin mesianismos en aquel momento seguir construyendo la vía para salir de ese marasmo? Esa es una pregunta que hay que hacerse, sin mesianismos. Pero eso es subjetivo. Tú estás hablando del 78. No, los 78 no. Estoy hablando de los 12 años. Estoy hablando 70, 74. Estoy hablando de esa época que todavía se mantenían latentes en las estructuras de poder todos los escollos de la dictadura de Trujillo. Para que ustedes vean. Ahora, él volvió en el 86. Pueden hablar de continuismo cuando ganó 2 elecciones consecutivas, sin emplear ningún método de lo que lo acusaron en los 12 años. El continuismo ha sido aquí uno de los males de la democracia dominicana.
Y de eso no se puede apartar al doctor Balaguer en términos de esa moral pública. No se puede apartar porque él formó parte de ese mal. Quizás fue el que invitó a las demás generaciones a que lo siguieran. Él lo propició, lo crió y lo bautizó. Pero independientemente de eso, yo quiero dejarle como tarea a ustedes. Colóquense en el ambiente y pásense el fin de semana pensando, óyeme, si fuera yo, ¿qué haría? Si fuera yo. Solo un elemento que te lo puedo agregar, si tú me lo permites. Joaquín Balaguer llega al poder con el apoyo de Norteamérica. Fue puesto y fue llevado ahí como era el elemento que podía, vamos a aceptar la tesis tuya, era el elemento que podía mantener el equilibrio, venía de la dictadura, había sido presidente dentro de la dictadura, aunque presidente títere, pero conocía todos los hilos y quiénes eran los cojos y los salvajes de la dictadura de Trujillo. Era el elemento ideal en ese momento. Déjame, Se adaptaba a esas circunstancias. No corregir la palabra, sino usar la que yo entiendo, no con el apoyo de los norteamericanos, con la tutela de los norteamericanos. Bueno, está bien, tutelado. Entonces, había que ver a Atahualpa, que tú tenías que jugar con ese entorno internacional, he dicho, con la tutela de estos gringos, de quien dependemos, y de quien dependíamos absolutamente en ese momento, también había que jugar con eso. Entonces, ver cómo, con las fuerzas que me obligan los norteamericanos a utilizar como sostén del poder, yo saco esto para adelante. No era fácil. Y otro Yo hago, aporte. no era fácil. Y otro aporte que quiero No era hacer, fácil. y otro aporte. No queriendo desmontar tu interpretación. En el 78, cuando llegó Antonio Guzmán al poder, don Antonio desmontó con la tutela de los norteamericanos. Desmontó todo eso que Joaquín Balaguer en 12 años no desmontó. Lo desmontó don Antonio Guzmán con un plumazo. No, en los 12 años se fue desmontando parte. Sí, Parte del entramado. pero sí, se sí. quedó La Nivar figura- Cejas, no, sí. se quedó Pérez y Pérez, se quedó Bochán Javier, se quedó Machetico, se quedó Jaque Olivero, Nivar se quedó, Cejas. todo Perdón, eso se pero quedó. se le fue quitando poco a poco las enredaderas del poder a cada uno. Él jugó con las luchas Pero individuales de ese generalato. en lo que él le iba quitando a cada uno las redes del poder, haciendo el trabajo, él lo dejó ahí, porque no, pues espérate, déjame, con esto que yo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Ya tenemos unas fuerzas armadas cuyas cabezas se pueden sustituir. Valarizar, de unas fuerzas armadas politizadas Claro que a favor de Te Joaquín puedo hacer una Balaguer. pregunta. Uno está hablando de la represión y la persecución, es cierto. Y un momento muy rípido de la historia dominicana posguerra de abril. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde empieza la Operación Cóndor en América Latina? ¿Dónde se inicia? Dirigida por los Estados Unidos, usando fuerzas locales. Es aquí, en el 66. Tú dices con los que repatriamos cuando el caso del coronel Crowley. No, estoy hablando en el 66. Tenían una lista. Ahí se fue Pichirilo saliendo de la guerra de abril. Se fueron varios. Casi al momento de iniciar en 1966, Joaquín Balaguer su primer cuatrienio. Fueron los norteamericanos que dirigieron la Operación Cóndor, que luego la extendieron a toda América Latina. Descabezaron a la Eso Junta. no se puede poner en dudas, Ramón. Uno. Es que acuérdate que dije al principio de mi análisis que en el entorno que llegamos había una guerra fría y teníamos un tutelaje de los norteamericanos. Eso no se puede dudar. Lo tenemos. Que esa operación lo tenemos todavía, en menor grado, pero lo tenemos todavía. No se puede dudar que esa operación Cóndor se realizara desde aquí. Había que quebrar los representantes de la izquierda levantista en América. Y eso se hizo y se limpió. Y limpiaron. Bueno, Hasta el se- momento en que se- Fidel se dio cuenta, tengo que cambiar internacionalmente porque ya no puedo yo ser, porque se quedó solo exportando revoluciones. Sí, pero... Pero Fidel tenía un concepto de la historia y era muy hábil. Dijo, espérate. Y empezó a disfrazarse. ¿Hasta dónde se puede hablar de Y Camaño, vete para República Dominicana y no. váyanme sacando toda esa vaina de Y el Che, y aquí. el Che.
No, che, pero- vete para sí, Bolivia. pero no se vayan a meter ahora porque Ay, ustedes Dios son mío, así especialistas en no, eso. muy superficial. Porque siempre se ha dicho que Fidel no estaba de acuerdo en el momento en que Camaño quiso venir a República Dominicana. No estaban las condiciones. Número uno. Número dos, déjenme aclararle al amigo televidente que llamó, que dijo que quién era Machetico. Machetico era un coronel de la policía en la época de Joaquín Balaguer, que le pusieron ese nombre porque donde él llegaba era una raza con todo lo que tenía que ver con oposición a Joaquín Balaguer. El último recuerdo que tengo de Machetico fue que fue comandante en Dajabón. Y a un grupo de poesía coreada al cual nosotros pertenecíamos, que se llamaba Revelación 2000, ese señor intentó agarrarlo a los 16 miembros con el chofer en el cine Soraya de Dajabón, para meterlo preso a todos, meternos presos a todos. Y en Poesía coreana. por un grupo de poesía coreada. Porque había poesías ahí que de René Omar Monte de Oca, de Pedro Mir, hay un país en el mundo, el jinete del apocalipsis, Carmen Natalia. todo eso, la muerte de Sagrario, los desaparecidos en el régimen de Balaguer, y ese señor entendía que nosotros éramos comunistas y había que desaparecer, ¿no? Ese era Machetico. Hoy hay que hacer otra acotación, que eso Pero siempre... eso es una particularidad de esa época. Perdón. Que no necesariamente fueron consecuencias, pero no se le pueden atribuir exclusivamente a Balaguer. Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. Mientras este hombre luchaba con esas fuerzas y este tutelaje extranjero estaba tratando de sacar al país y lo sacó. Lo sacó. Con todos sus defectos lo sacó. Una pregunta Pero así. yo quiero hacer una una pregunta. pregunta. Porque esto viene a raíz de algo que puso Cabral, de que a Joaquín Balaguer lo declararon padre de la democracia y lo declararon con con ese reconocimiento quienes habían sido sus adversarios de siempre. Porque fue un congreso PRDista que se declaró a Joaquín Balaguer. Querían algo de él. ¿Realmente podemos hablar de que Joaquín Balaguer es el padre de la democracia en la República Dominicana? Es uno de ellos. Válgame Dios. Es uno de ellos. Contribuyó A mi juicio. a una democracia de forma. Aquí hay otros que no líderes. se ha enderezado todavía. Ah. Contribuyó con sus sombras y sus luces. Pero hay una cosa que distingue a Balaguer de muchos de los gobernantes en los últimos 30 años, que se fue a su casa en la más solemne pobreza. Es decir, no fue un corrupto personal del poder, ni utilizó el poder para beneficio propio. Es una de las características distintivas de Joaquín Balaguer con respecto a muchos de los que han sido gobernantes en este país. Vivió en su cuartico, quizás tenía una irrefragable intención de mantenerse en el poder, el continuismo, pero eso lo distingue, su honorabilidad de que no usó el poder. Yo no digo sus hermanos, que otros, y No menciona la familia en eso, que de la familia no se No, benefició nadie. se mencionan muchas cosas. No, lo que menciona es la que tú quieras. Y vamos a ver los hechos, a ver si están. Te he dicho que se menciona. Bueno. No, yo no Pues estoy... pues saquen la familia, que la familia no se benefició de eso. pero A ver si yo no me estoy cayendo muerto. Y mira a mi hermano ahí. Sí. Bueno. Sí, yo lo Y mira, veo. busca la familia entera. Él no quería familia cerca. Bueno, a tu tía Laíta se le... ¿Qué dejó la una isla? flota Búscalo. de camiones. oí. Búscalo, pero búscalo que dejó la isla. Yo estoy diciendo decían. Yo no Una estoy flota de diciendo- camiones. Sí. Ahora, sus allegados se beneficiaron. Comenzando con el Señora, anillo para ti. Pero yo lo que quiero distinguir no es la corrupción imperante en los 12 años, si acaso hubo en los 10. Es que Balaguer en sí fue un hombre honorable consigo mismo, ético, una ética del poder en ese aspecto. No se enriqueció, no buscó acumular fortuna. Eso lo va a distinguir siempre. Cuando el panal de la historia comience a Bueno, ver pero más esa- brillo. ya Tú lo es- definiste Y en al eso viciar. han sido buenos alumnos de Balaguer los PLDistas. Mira. Que no nos han robado la esperanza porque no la pueden robar. No. Tú dijiste algo cuando Que todo empezaste a hablar drones. aquí en este programa.
cuando fueron al sótano donde Balaguer estaba y cuáles fueron sus condiciones. Yo los amanso, ustedes hagan el resto. No, yo gobierno. Sí. Él no dijo yo amando. No, pero eso es, en esencia es eso. Yo los amanso, pues yo sé cómo. Ahora el resto lo hacen ustedes. Yo no me voy a manchar mi mano de sangre. La cabeza la arrancan ustedes. La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Aguántate, que si vamos a discutir eso lo vamos a hacer el lunes. La corrupción No, se detiene oye, en la puerta de mi vamos a- despacho. Señores, no hay Vamos a tiempo. La comparar. Constitución es un pedazo de papel. Ramón, tú estás desviando el tema. Vamos a comparar la corrupción de ahora, coño, con lo de Balaguer. No, pero yo no estoy hablando de... Vamos a compararla, que eso es Pero lo que hay yo- que pero yo hacer. no estoy Y hablando lo de- vamos a hacer el lunes, pero- ¿no? Que tú pero estabas yo- hablando de que se paraban en la puerta. de Pero su yo no despacho. estoy hablando... no estoy Ahora hablando- se pero estoy robaron hablando el de- despacho. Juan, Pero Se no- robaron el despacho Juan, con tú y Danilo pero- Yo adentro. estoy en capacidad de analizarlo contigo, eso, discutirlo. Cuando tú quieras. No, dijiste que el lunes. Cuando tú quieras. Dijiste que el lunes. Vamos a comparar la corrupción. Porque que se olvidó, porque que no estamos hablando de Joaquín Balaguer, Juan Sebastián. ¿Por qué, No, hombre, pero ¿por qué tú te vas para otro lado? Ustedes quieren, óigame, no podemos hablar de eso. Pero ven acá, La yo corrupción- mentí pero- cuando Joaquín Balaguer dijo eso. Pero perdón, la corrupción no era lo que hay ahora, de por Dios, la Pero que degradación yo no estoy- moral que hay ahora, pero- producto del PLD, nunca se había visto en esta historia, de por pero, Dios. óyeme, es que no tiene que exaltarte. Pues coño, Pero no, No, pero espérate. no te exaltes, tú Pero me no te acusas a mí que exaltes me porque exalto. yo lo Oye, quiero pero no nada te más. enojes. Ahora, estamos hablando de Joaquín Balaguer y de toda su trayectoria y reconociéndole una cosa y quitándole la otra. Cuando tú quieras, entonces vamos a agarrar y a A deflecar. deshilachar No. a la corrupción y los gobiernos del PLD. Yo y voy a todo. terminar una pregunta ahora, Yo tengo para algo. terminar el programa. Danilo, la corrupción hoy se disparó en la puerta del despacho de Danilo. No te me quedes mudo. Ahí está bebiendo No, café. el asunto está en que la lengua no es prueba. Yo lo vivo diciendo a diario aquí. La lengua no es prueba. Coño. Pero nadie tampoco decía que Balaguer robaba. Ven. El personal. Señores, Eso no es lo principal. Sí, eso es Pero principal. le entregó Eso la, es ruido. pero le entregó la soberanía, dijiste tú, a los americanos. Venga, No, maten ustedes. no. Ah, no, es otra cosa. Ah, otra- Eso no es soberanía. Perdóname. Que el baldón es más sucio. Escúchame, Danilo, quien está desmontando la loma de Bauruco es hermano de Balaguer. La lengua no es prueba. No, la lengua no es prueba. Ahí están todas las asociaciones de Bauruco denunciándolo. Yo puedo decir por Con aquí las por tu pruebas. teléfono. Pero- Estoy hablando con Danilo, Pero puedo yo decir. excúsame, Danilo. Escúchame. Escúcheme de nuevo. Ahí están los camiones desmontando. Él dice que la lengua no es Señores, prueba. para- Ese es hermano de Balaguer. Para despedir el programa, Un doble, sí, un miren, doble. Y los suplidores del Estado son hermanos de Balaguer. Bueno, yo estoy viendo aquí. Vámonos, vamos. Espérame. Ya se me está zafando la vaina. No, de suplidores del Estado habían 20.000 y ahora hay como 90.000. No, mucho más. Y no diga de cosas porque aquí cuando Balaguer habían 4 compañías que construían y ahora hay 45.000 ingenieros que han participado. No, señor. Compañía grande, ahora hay 3, hay menos que Balaguer. Y Ahora, dejemos eso ahí. ahora, Ahora, ahora. nada más hay 3. Y dejemos eso ahí. No, pero- Había más con Mire, Balaguer. En las escuelas, Dejemos eso ahí. en las Mire. escuelas le dieron a muchos ingenieros que nunca Por pensaron que iban favor. a tener una contrata. ¿Verdad que hubo? Perdóneme. Descrédito. Ramón, esas fueron las escuelas. Los proyectos de los sobornos de los derechos lo han hecho aquí 3 compañías. Dos. Miren, para despedir el programa, si me lo permiten. ¿O estoy equivocado? Con la venia de ustedes. Con la venia de la a mí sala. me enviaron este video. Vámonos. Una preciosidad. No tiene ¿cómo se llama eso, Cristian? La pantalla completa, la resolución completa para llenar la pantalla de HD de nosotros, pero, y está grabado con un celular. Vean esto. Una muestra. No, esto yo lo voy a dejar. Ustedes lo van a ver en pantalla ahí, pero disfrútenlo en el oído. Que mientras aquí estamos hablando de música urbana, campañas de educación de empresas con reggaetoneros Sí. y con cosas. Óigame, una cosa increíble. Mire a qué nivel está el merengue nuestro. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Televisión presentó. Continúe con Boreal Televisión, Voz Dominicana.